Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, acá buscando algunos momentos también como para poder seguir en esta comunicación que tanto nos gusta, que podemos ir dándole forma con el tiempo. Me interesa mucho hablar de estos conceptos que venimos pensando estos últimos tiempos. Vieron esta lógica que vengo planteando desde hace un tiempo con respecto a la lógica de la transparencia. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de esto? Y hoy me puse a pensar también, viendo algunas cuestiones que uno siempre está ahí en las redes, a pensar estos tiempos que estamos atravesando eh, desde también nuestra profesión, ¿no? Como modelos, como modelos de integración social, modelos de resocialización, como decimos a veces, modelos eh, que trabajan con la vulnerabilidad, con el dolor del otro. Esto que venimos planteando casi cotidianamente, ¿no? El hecho de la preparación del acompañante terapéutico en estos nuevos espacios, en estas nuevas propuestas, digamos, de trabajo que nos impone la sociedad como escenario. Y pensaba en esto de la preparación del acompañante terapéutico en un concepto de la lógica del meme, ¿no? Es común, todo el tiempo estamos viendo a través de internet cómo las personas se caen, cómo se escenifica también la caída del otro, el golpe, ¿no? Vemos personas que vienen en bicicleta y se rompe la bicicleta y se da la cara contra el piso, personas que quieren saltar de un puente y hacia un pilar se resbalan y se golpean. Y eso se ha sistematizado conceptualmente como una idea del entretenimiento. El dolor del otro se ha sistematizado conceptualmente como una idea del entretenimiento. Lo vemos en la vida real. Personajes políticos en los cuales se derrumban básicamente pibes al lado de él y se dan vuelta y todo lo que actúa, todo lo que intenta es hacer un chiste sobre eso. Eh, Cómo sistemáticamente la sociedad se ha ido eh, adormeciendo en esta lógica de la transparencia que hablamos siempre, conceptualmente desde la desaparición, ¿no? No solo desaparece el otro, sino que el dolor del otro comienza a hacernos absolutamente indiferentes. Es más, ni siquiera es indiferente, el dolor del otro nos entretiene. El dolor del otro nos anestesia de manera tal que preferimos filmarlo en el momento en que su dolor se exterioriza en lugar de ir a ayudarlo. Se ven en los memes en esta cuestión. Después del golpe lo que sobreviene es la carcajada de quien está filmando. Socialmente nosotros, desde el acompañamiento terapéutico, debemos trabajar para que un ser doliente transite los espacios sociales y conviva con la conceptualización del meme. Hablamos mucho en el acompañamiento terapéutico en el concepto de autonomía. Autonomía para desplazarse socialmente sin la necesidad de un otro y que pueda transitar esa sociedad con la mayor tranquilidad posible, si podemos hablar de tranquilidad. Ahora, ¿qué sociedad es la que va a recibir a ese ser doliente? La sociedad que se ríe del dolor ajeno y de la sociedad que posiblemente se ría, ha pasado y hay memes, del diferente. Entonces, ¿estamos preparados los acompañantes terapéuticos para incluir
socialmente a personas rotas en una sociedad absolutamente destruida, en una sociedad que se ríe del dolor, en una sociedad indolente de la presencia del otro y que cuando percibe al otro en su dolor lo que atina es a filmarlo para compartir en redes sociales el dolor del otro y que encima quien comparte el dolor del otro es el más visto en las redes sociales. ¿Está el acompañante terapéutico preparado para incorporarse en esos espacios? No digo modificar la actitud de la sociedad, sino de advertir, si se me permite, al doliente que esa sociedad que lo va a acoger posiblemente no tenga el concepto elemental, el concepto antropológico de la sociedad, sino que se ha convertido en un reducto cuasi selvático y que todo es mostrado. Pero todo es mostrado no para el aprendizaje. A ver, crecimos viendo Discovery Channel, donde todo era mostrado, donde podíamos ver tribus africanas en su cotidianeidad, podíamos ver sociedades que desconocíamos en su cotidianeidad para aprender más de ellas, no para reírnos de ellas. Hoy, la red social, al cual muchos echan la culpa a la red social sin tener en cuenta que del otro lado de la red social lo que hay son seres humanos pensantes que pueden hasta seleccionar qué ver y qué no ver, y que las páginas donde el dolor del otro sea filmado en vivo no sean elegidas. Sin embargo, esta sociedad rota necesita ver que alguien la está pasando peor que uno. Se filma en directo, en vivo y en directo, la solidaridad, cuando antes se hacía a escondidas. Se filma en vivo y en directo el error del otro, lo ajeno, nunca lo nuestro. Y fíjense también que conceptualmente cuando aquel que filma aparece en la imagen, aparece en una posición de superioridad ante aquel que sufre el dolor. Es común ver un meme que se ha viralizado y que ya es copiado de uno que mira hacia abajo y cuando mira hacia abajo viene una bicicleta y se la da contra la pared y hace cara así como oh, y mira para arriba. Digo, cuando aparece en cámara aquel que filma el dolor del otro, lo aparece en una sensación de un estante más arriba, de un escalón más arriba de aquel que sufre. Y poco a poco así se va posicionando también la sociedad. Posiblemente el que filme no quiera ser el que se cae. Posiblemente el que filme le muestre al otro lo que te puede pasar si sos un poco torpe, atrevido o si sos diferente. Y eso pasa con la sociedad. La sociedad no quiere sentirse parte del doliente. Lo esquiva, lo anula, lo transparenta, lo hace invisible porque el dolor del otro siempre fue en las sociedades un concepto que a las sociedades las atormentó. Pero algunas veces con el dolor del otro, la sociedad lo que hicieron fue juntarse y ayudar a que el otro tramite ese dolor en sociedad. Lo que hacen las sociedades ahora con el doliente no solo es exponerlo, sino también es aislarlo. Y es ahí donde entra en juego el acompañante terapéutico, porque es aislamiento social.
Esa burla colectiva provoca en el otro una vulnerabilidad tal que algunos le ponen nombre, como bullying, como lo que fuera. Porque se dieron cuenta que es la sociedad la que enferma, que la patología derivada es ni más ni menos el concepto elemental al ser tratado. No hay una patología que identifique la hijaputez humanística, porque habría que comenzar a estructurar al ser humano en distintas concepciones de la maldad. Lo que sí hay es una forma de estructurar lo que la sociedad provoca, y le llaman enfermedades. La sociedad, perdón, está cada vez más en muestra de ello es esto que nosotros podemos observar aquí como un elemento conceptual del dolor del otro. Nunca, nunca, nunca el ser humano en la historia de la humanidad fue conceptualmente arlequín desde su dolor. De hecho, las sociedades se unieron para suplementar el dolor, para soportar el dolor, para constituir el dolor, para poder de esa manera transitarlo en sociedad. Hoy la sociedad, insisto con esto, aísla a la persona. Y es ahí donde el trabajo del acompañante terapéutico viene a hacerse evidente. Y es ahí donde nace esta pregunta. ¿Estamos preparados los acompañantes terapéuticos para disrumpir, para quebrar la lógica del meme en la sociedad? ¿O somos parte de esa sociedad que nos divierte el dolor del otro? Es una pregunta, es un interrogante que me surgió hoy a partir de pensar, de construir espacios y de querer compartirlos con ustedes a partir de estas realidades que nos interpelan como conjunto, como estructura, como espacio en el cual vamos a convivir. A ver, el meme es un producto de esa sociedad que estaciona en doble fila, en la bajada de la silla de ruedas, que hace que el perro haga caca en la vereda y no levantar la vereda y que después quien venga en la silla de ruedas se llene las manos de caca, o de aquel que pone un negocio y pone las sillas en la vereda sin importarle que posiblemente no deje pasar a alguien, o pone un toldo a una altura tal que no le importa que el no vidente se dé con ese toldo en la frente. Digo, todo eso tiene que ver conceptualmente con una realidad social, porque posiblemente aquel que puso el toldo filme al no vidente que sea con el toldo en la frente y lo suba a las redes y las redes repliquen eso como un concepto gracioso. Esa circularidad, que yo no digo maldad, sino digo deshumanización, transparencia, la invisibilización. Yo veía, o veo a veces que existe un tipo de ejercicio en los abdominales que mientras hacen abdominales alguien le va pegando en el estómago para que se endurezca. Y creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros como sociedad. Mientras ejercitamos la conciencia social, alguien nos golpea para que ese músculo se endurezca de tal manera que cualquier golpe en ese lugar nos salga totalmente indolente. Y en eso nos estamos convirtiendo, en seres indolentes que caminamos por la vida con mucho, pero muchísimo temor de caernos, porque si nos caemos somos expuestos. Y si somos expuestos somos señalados. En ese trayecto, en esa construcción
cotidianas donde debe trabajar el acompañante terapéutico. Y es en estos espacios en los que yo trato de invitarlos a ustedes a pensar y a pensarnos si estamos realmente formados, si estamos a la altura de estas situaciones o si somos simplemente un acompañante. Un acompañante en esta cotidianeidad que posiblemente sea la cotidianeidad que nos enferma. Yo les agradezco mucho esto de que me vayan siguiendo, que me veo que cada vez hay más personas que nos siguen en estos lugares que no hay memes, en este espacio que lo único que intenta es invitarlos a transitar estos lugares de pensamientos o de preguntas. La sociedad nos interpela cotidianamente a los acompañantes terapéuticos y los acompañantes terapéuticos tenemos que tener respuestas, algunas, no todas. Y para ello propongo estos lugares. Ojalá esta charla también los haya interpelado y ojalá puedan compartirla con otros para que entre todos podamos ir constituyendo una profesión que esté a la altura de las circunstancias de esa sociedad y como modelo preventivo esa sociedad no siga enfermándonos. Nos vemos en la próxima y muchas gracias a todos.